hoy en Sola Escritura. Usted peca hoy porque Dios hizo un pacto con su primer padre. ¿Quién falló? Así que no podemos negar ese aspecto del pacto de Dios, que lo hace con toda la descendencia, no solamente con hombres, sino con quien ese hombre representa. Acompáñenos para juntos entender las verdades reveladas en la palabra de Dios y cómo vivirlas en nuestra vida diaria en este su podcast Sola Escritura. Saludos a todos los que nos escuchan, que escuchan este podcast Sola Escritura. Mi nombre es el pastor Brasni López de la Iglesia Presbiteriana Sola Escritura. Y estoy acompañado del anciano Jonathan Layana. Saludos y Dios les bendiga a todos. Y nuestro hermano José Luis Vázquez. Aquí, bateador Yoito. emergente. Bueno, y yo, Cristian. Ay, Camiel también. Camiel, el técnico de audio. Y la voz que desciende del Y la techo. voz. Y la voz de allá Sí. del cielo. De más allá. Del más allá. La voz escondida. Y por eso es Casmiel. Ok. Es Casmiel, sí. Saludos. Un saludito allá. Un Andrea. placer estar aquí. Estamos allí. Sobreviviendo aquí. En esta ocasión vamos a estar hablando del pacto de obra. Estuvimos hablando de lo que es, ¿verdad? Resumen Un general. resumen general de lo del que era pacto. la teología del pacto. Ujú. Y dentro de ese resumen general tocamos el pacto de obra. No específicamente, pero tocamos por encima. Así que si usted no lo ha escuchado, vire atrás nuestro podcast anterior y luego regresa a este. Vamos a hablar entonces del pacto de obra. Y voy a leer el segundo párrafo del capítulo 7 del Catecismo Menor de Westminster. Y quiero aclarar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, pero esa gente lee Westminster como... No lee la Biblia. Esto no es la escritura, esto no es nuestra autoridad. La autoridad es la palabra de Dios, es la escritura. Esto está bajo la palabra de Dios. Pero entendemos que lo que está aquí y lo que está explicado aquí viene de aquí y por lo tanto está subordinado a la escritura y nos da una estructura firme, sólida de lo que la escritura enseña. ¿Okay? Exacto. Así que el capítulo 7, el segundo párrafo, el capítulo 7 del catecismo de la Confesión de Westminster dice: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual se le prometió la vida a Adán y en él a su posteridad bajo la condición de obediencia perfecta y personal. En Génesis capítulo 2, verso 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos las características de un pacto. Habíamos hablado la semana pasada que el pacto... un pacto es Dios moviéndose, Dios haciendo el pacto y haciendo las estipulaciones, los requerimientos para ese pacto. Y aquí vemos que Dios crea a Adán, lo pone en el Edén y le dice: de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comiere, morirás. Ahí están las estipulaciones. Aquí conocemos que este pacto de obra es un pacto con condición de muerte. Si desobedece. Sí, eso O sea, que tenía que obedecer perfectamente ese pacto. Tenía que obedecer perfectamente a Dios en todo lo que Dios le pidiera. Y sabemos que en el Edén, el hombre lo podía hacer. Porque Dios creó al hombre con conocimiento, justicia y santidad. O sea, que lo creó perfecto y lo podía ejecutar, podía obedecer perfectamente a Dios. Él podía hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y podía guardar ese pacto de gracia. Por un tiempo, sabemos, los teólogos ponen que este término era por un tiempo, y cuando ese tiempo se cumpliera, pues entonces podía tener acceso al árbol de la vida. Y gozar de Dios, de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Pero esas eran las estipulaciones que Dios le había puesto a Adán. Okay. Volviendo, como hicimos en el episodio pasado, repasando, Dios soberanamente hace pacto con su creación. Él soberanamente lo hace. Hay una implicación de sangre, por así decir, que es que si no se cumple, tiene que haber muerte. Exacto. Tiene que haber sangre corriendo, porque la sangre implica, ¿verdad? La vida. Y eso, como hablamos la vez pasada, aunque no se menciona el término pacto, sí están
requisitos y condiciones típicas de un pacto que sí veremos más adelante en otras administraciones, que sí hacen otros pactos. Y dicho eso, hay dos resultados en el pacto. Tú desobedeces el pacto, tienes muerte. Hay muerte. Tú obedeces el pacto, tienes bendición. Que la bendición, tenemos que también que mencionar el tanta carismatismo que hay alrededor. Creen que la bendición es una vida próspera. Sí. No enfermedades. Viviendo en un... Mis sueños hechos realidad. Mis sueños hechos realidad. La promesa de Dios es Dios mismo. Si Adán y Eva, si ellos cumplían perfectamente, si Adán, ¿verdad? Cabeza como el representante, si Adán cumplía perfectamente con los términos del pacto, obedecía a Dios perfectamente, la bendición era gozar de Dios, estar en la presencia de Dios de una manera perfecta o adorarlo de manera perfecta, sin ninguna enemistad, que es lo que ocurre cuando Adán peca. Que entonces entra el pecado y la muerte al mundo y ahí pasamos a ser enemigos de Dios. Que era el concepto de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Que ese concepto se rompe, pero después tenemos a un segundo Adán que se vuelve otra vez trae el concepto de Dios con nosotros. Dios, Emmanuel, pero esa era la bendición final, que es la que esperamos hoy. Exacto. Nuestra bendición final no es vida próspera, salud, aunque tenemos, ¿verdad? Hablamos de que habrá un cuerpo glorificado, pero al final del día nuestra esperanza, nuestra bendición final es Cristo. Exacto. Señor y hay que mencionar, no decimos que eso es malo. No decimos que la prosperidad o las bendiciones terrenales son malos. Son buenas y como le he dicho a la iglesia muchas veces, una vida, una persona que ha sido redimida, que ha sido salva, pues toda su prioridad cambia. Puede ser más organizado, puede ser más trabajador, puede manejar mejor el dinero. Y eso trae un tipo de, ¿verdad? de bendición terrenal, pero eso no es el fin. Eso no es el propósito de él. Todo que ha sido tocado por la gracia de Dios de manera genuina, su fin principal es estar con Dios, es glorificar a Dios. Exacto. Es Dios mismo. Y esa es la promesa que Dios le da en el pacto. O sea, si obedece, lo contrario a la muerte y al pecado es estar con Dios de una manera perfecta. O sea, que la bendición es Dios mismo. Sí, es como dice la confesión en el punto número 2, ¿verdad? De ese capítulo 7 de la confesión de fe, que dice que Dios le promete vida a Adán. Exacto. No es otra cosa que gozar de Dios, ¿verdad? Para siempre, mientras Adán se hallaba en obediencia al pacto. Y lo contrario, obviamente, a esa obediencia de que si fallaba a las condiciones que Dios había puesto en el pacto, pues las consecuencias era la muerte. Exacto. Que eso fue lo que ocurrió y nosotros pues entonces heredamos las consecuencias, ¿verdad? De desobediencia de Adán en el Edén, que nosotros entonces estamos bajo esa maldición de haber desobedecido el pacto de obras. Entonces, traído uno de los puntos que traímos en el episodio pasado, es que algunos dirán, esta gente está ahí maniobrando para que esto parezca un pacto. Haciendo malabares. Pero la Biblia, como dije antes, no en todos los pactos aparece la palabra pacto. Aquí en el pacto de obras no aparece la palabra pacto. Vamos a ver más adelante que en el pacto davínico tampoco aparece la palabra pacto. Pero en el Antiguo Testamento, curiosamente, ¿verdad? Y para el beneficio de nosotros, Oseas llama a la transgresión de Adán como quebrantador del pacto. Sí, ¿lo tienes todavía el verso? Oseas 6:7. Oseas 6:7, sí. Lo busco ahora. Cierto es. ¿Verdad? Y esto es lo hermoso de estudiar la Biblia y que la Biblia, el concepto de que la Biblia interpreta la Biblia, que no tenemos que hacer malabares ni magias ni cosas, sino que vemos la Biblia completa y ese concepto es la escritura, toda la escritura, no solamente ver aquí menciona esto, sino ver todo y todo, hay una armonía. Sí, y hay algo que, ¿verdad? Gracias por traer, algo que se llama biblicismo. Biblicismo. Y el biblicismo, mira, para este tema no había pensado en eso, pero el biblicismo ciertamente ese es otro podcast, el biblicismo. Niega o no puede ver la teología del pacto. No lo ve. ¿Por qué? Porque, espérate, aquí específicamente no me dice que esto es un pacto. Y el biblicismo es eso. El que no sepa qué es biblicismo es que ellos buscan precisamente o buscan alguna especificación exacta en algún texto. Que un versículo explícito donde se menciona algún
alguna particularidad de lo que estén hablando. Antes que cambiarle al texto, tú mencionas que la teología del pacto, o sea, el pacto de obras no está expresado en Génesis. La palabra pacto. Por eso. La palabra pacto. Pero sin embargo, tú los escuchas hablar del pacto de gracia. Si hay un pacto de gracia, exacto. Por lógica tiene que decir, hay un pacto de obras. Porque entonces Cristo fue obediente al pacto de obras que se supone que Adán obedeciera en el Edén. Exacto. Por ende, caemos entonces al pacto de gracia porque hubo un pacto de obras. Esa es la hermosura de las reformas, que te lleva a entender eso. Porque como hablamos en el podcast anterior, muchos saben de un pacto de gracia. Pero ¿cómo funciona ese pacto de gracia? ¿Por qué está ese pacto de gracia? ¿De dónde sale ese pacto de gracia? ¿Cuándo comienza ese pacto de gracia? Pues muchos están en esa ignorancia porque se quedan, esto fue lo que me dijeron y no escudriño más. O tengo miedo de escudriñar más. No, y como se dijo en el podcast pasado, aunque no diga la palabra pacto, tiene todas las características que vemos en un pacto. Exacto. Y definidas por la Biblia. Exacto. Dios lo establece con una persona y su descendencia. Tú ves las mismas características, lo puedes llamar pacto. Exacto. Ahora, lee Oseas. Oseas 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Así que la misma escritura llama a esto pacto. Hay muchos que creerán, ¿verdad? Y le darán otro significado. Nosotros creemos que él está hablando específicamente de que esto es un pacto. ¿Ok? Y este pacto, como dije antes, era con condición de obediencia perfecta, so pena de muerte. Ok. Eso es lo que conocemos como el pacto de obra. Quizá, obviamente, ¿verdad? A lo mejor él también carece de poder entender realmente si hubo un pacto en Génesis. No lo menciona, ¿verdad? Para el beneficio de algunos que están en contra de lo que supuestamente el pacto no fue mencionado ahí, pero eso no fue un pacto que Dios hizo con Adán. Pero si tú buscas la definición de pacto, obligatoriamente te va a llevar a entender que Dios hizo un pacto con Adán en el Edén. Porque la definición no es otra cosa que un acuerdo, alianza, trato o compromiso cuyo hay involucrado, ¿verdad?, en aceptar y respetar aquello que se estipula. Dios estipuló a Adán que tenía que obedecer a esto, a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya Dios hizo un pacto, hay un acuerdo, hay algo estipulado y que eso requería una obediencia perfecta de parte del que, ¿verdad? Con el que se está haciendo el pacto. Esto es parte en vivo. Sí. Los anuncios. El boceteo, de fondo. El boceteo. De fondo. Díganos el boceteo. Ya hay un trato, un acuerdo de Dios con Adán, con su creación. Por ende, ya tomamos, ¿verdad? De que ya eso es un pacto que fue expresado ahí. Hay un pacto que fue hecho en el Edén con Adán. Y hay que mencionar que este pacto tiene nombres. Hay diferentes, ¿verdad? Opiniones de diferentes teólogos, el cual unos quieren llamarlo de una manera u otra, pero esto se conoce como el pacto de obra, el pacto de la creación o el pacto de vida. Así que cuando usted escucha estos tres nombres, se están refiriendo al mismo pacto, al pacto de Adán. Mira, ¿vas a decir algo? Iba a decir algo, pero Zumba. Adelante. No, es que estaba verificando o leyendo un poquito del concepto del pacto de la creación. Hay un tema que yo sé que dentro de la teología reformada son muy buenos, pero ellos mencionan el concepto de que el pacto, aparte del concepto de la estipulación de muerte por comer del árbol, sí incluía también otros mandatos, los cuales eran el sabático, trabajo, matrimonio. Todo eso sale antes de la caída y está estipulado, de mismo, aunque no se la palabra pacto, sí está estipulado donde Dios da mandatos al hombre como tal. Y quisiera que habláramos un poco de eso, porque a veces como cristianos nos enfocamos tanto en la gracia, en el concepto de salvación, y podemos crear como un tipo de dualismo donde una vez como que venimos a Cristo, pues todo lo que tenemos que hacer es enfocarnos en, no, esto es cuestión de salvación, ya yo soy salvo, pero hay cosas que están vigentes como, ¿verdad? Y uno es el sabático, que sé que es un tema que hemos hablado bastante, pero también el concepto de trabajo y matrimonio. Y quisiera ver cómo podemos hablar de ese concepto, ¿verdad? Cuando Dios hace ese pacto, ¿qué implicaciones tiene eso para la vida hoy como él? Bueno, estas tres conocemos como los mandatos de la creación. Mandatos de la creación. Que es matrimonio, sabático y trabajo.
Esto es parte, sí, del pacto y son señales de un pacto donde Dios sí estipula el trabajo y esto es parte del trabajo que Adán tenía que hacer. Una vez Adán cae, desobedece, estas ordenanzas de la creación no terminan. No termina. Eso continúa hasta que Cristo regrese. Así que si nosotros pensamos que, y los que nos estén escuchando dicen, pues esto es por gracia, pues no hay más nada que hacer, están cortos de lo que es el pacto de gracia. En el Nuevo Testamento nosotros vemos la palabra o este conjugo de palabras que dice que ahora estamos en Cristo Jesús. Y lo que implica es que si estamos en Cristo Jesús es porque Él aún nos requiere una obediencia. Una obediencia no para vida eterna, porque ya no podemos cumplir ese pacto de obra, pero una obediencia a aquel que cumplió ese pacto de obra, que es Cristo Jesús. Y aquí está la santidad. El Espíritu Santo nos lleva a obedecerle a Él, a querer desearle a Él. Y aún esas ordenanzas de la creación tenemos que cumplirlas. Tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que casarnos, a menos que usted tenga, que es bien raro que se... tú sabes que alguien sea el don de celibato. El don de celibato. Eso es, para mí, yo creo eso yo es pensaría verdad. que eso es para nadie ya. Exacto. Eso pienso yo. Está en el mismo barco. El trabajo es una manera de glorificar a Dios. Acuérdense, todavía estamos bajo ese primera pregunta de catecismo, ¿verdad?, que tenemos en Westminster, que es que nuestro fin principal es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y una manera que lo hacemos es trabajando duro. Trabajando, ¿verdad? Y una de las marcas, matrimonio nos marca, trabajo nos marca, pero otra marca que es distintiva del pueblo de Dios es el día sabático. Dios lo creó en el principio y ese día sabático, Dios descansó y Él quiere que nosotros tomemos ese día sabático para Él. El pueblo del pacto en el Antiguo Testamento recibían la bendición y la santificación de sabat en sabat. De día de descanso a día de descanso. ¿Y quién más hacía eso alrededor? No. Eso era distintivo del pueblo de Dios. Y como dije, ¿verdad?, la predicación el domingo. Y suena duro, pero si usted va de camino a la iglesia un domingo y usted ve el corillo de bicicletas que hay. El grupo de bicicletas. Usted pasa por 3 parques de pelota y los 3 parques de pelota están llenos. Eso nos tiene que llevar a entender más lo que es el pacto también. Mientras el mundo hace lo suyo, el pueblo de Dios se reúne para adorarle a Él. Es un día sabático completo para Él. Y ese día nosotros recibimos los medios de gracia y nos santificamos. Amén. Eso es parte del pacto. Eso es parte. Y Adán lo tenía. Adán tenía el día sabático en la creación. De hecho, estaba leyendo, no sé si fue con el Palma de Robinson o otro, que el concepto de que cuando Cristo nos manda a ser sal de la tierra, muchas veces lo vemos en simplemente proclamar el Evangelio. Pero estamos proclamando, estamos siendo sal de la tierra cuando obedecemos las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo que vienen desde Génesis, como por ejemplo cumplir el sabático. Cuando nos casamos con Él en yugo no desigual, nos casamos bien, estamos siendo sal de la tierra. Cuando trabajamos para la gloria de Dios, no importando lo que pase, hacemos lo mejor que podemos para la gloria de Dios, no para los hombres, somos sal de la tierra. O sea, que no solo es sal de la tierra, decir, no, es que tienes que ir por todos lados con la tichel de que soy cristiano y predicarle. Debemos hacerlo si es posible, pero no es la única forma de ser sal de la tierra. Como pueblo del pacto. Exacto, que se vea la diferencia en decir, mira, este señor, aunque yo no sé si es cristiano o no, pero hay algo distinto. Entonces, ¿tú ibas a hacer algo? Sí, proclamar el evangelio es parte de eso. Es parte, pero no es lo único. Parte, exacto. No es lo único. Cuando cumplimos los mandatos de Dios, entonces estamos realmente predicando el evangelio de diferentes formas, ¿verdad? En una completa obediencia ya nosotros estamos predicando el evangelio, porque estamos siendo diferentes a lo que el mundo es. Mientras el mundo quiere que nos vayamos por la corriente por el cual ellos van, de hallarnos en desobediencia a su palabra, nosotros decimos no. Dios me llama a congregarme, pues yo me voy a congregar, porque quien me llamó a congregar fue el Señor, fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy en día, lamentablemente, y yo creo que también es eso, del desconocimiento de que ese es un Dios de pacto que Dios demanda. O sea, Dios exige
Porque el pacto es así. El pacto es que Dios hace el pacto con su creación y Dios no da o deja a la libertad con el que hace el pacto de hacer lo que quiera con el pacto, sino que Él demanda una obediencia y esa obediencia tiene que ser perfecta, ¿verdad? Aunque no podamos, porque Cristo entonces nos cubre a nosotros con su sangre, pero nuestro esfuerzo tiene que estar ahí. Sí. De tratar de hacer lo posible para hallarnos en obediencia, aunque no sea perfecta. No, y vemos que continúa también cuando Dios da la maldición en Génesis 3. En Génesis 3 le dice a Adán, ahora tu trabajo va a ser forzoso. De tu frente. Vas a sufrir a la mujer dolores de parto, ¿sabes? Vas a sufrir. El día sabático se te va a hacer más difícil porque ahora tienes que trabajar y te va a doler trabajar. Sí, y ahora vas a querer hacer lo que tú quieras hacer. Exactamente. So que continúa todo ese mandato de la creación. Así que... Por dar un poquito más. Por ejemplo, en mi casa, le estoy dando el peor ejemplo, siendo imperfecto, ¿verdad? Pero a nuestros hijos, cuando nosotros vamos a dar la escuela, mi esposa le va a dar la escuela, hay una oposición, es una cosa, ya tú sabes, el pecado, ¿verdad? Está presente. Y se ve la pesadez y yo le digo, mira, yo tengo que salir a trabajar. Y quizás tú ves que, papi se va contento a trabajar. Es una carga, porque el pecado lo hace que sea una carga. Y yo le digo, es honroso. Y yo tengo que que la palabra sea la que, ¿verdad?, infunde eso en mí, porque Dios hizo el trabajo honroso, yo no lo puedo ver como una carga. Aunque el pecado me quiera obligar a verlo como una carga, yo tengo que predicarme el evangelio y tratar de verdad enfocarme en glorificar a Dios, en viendo el trabajo como algo honroso, porque el que lo estableció fue Él, como lo estableció con Adán en el Edén. Adán tuvo el privilegio de haber tenido ese tiempo, de hallarse en obediencia a Dios y que el trabajo fuera algo precioso. Cuando pecó ya el trabajo había que sudarlo y ahí lo hizo más difícil, porque el pecado lo hizo difícil y lo hace ver completamente, ¿verdad? Trabajoso y muchas veces lo vemos como un mal y realmente es algo por eso quería traer eso, porque creo que entendiéramos, porque mismo de la forma en que quizás yo me crié en la iglesia evangélica, en el evangelicalismo de Puerto Rico, no está muy claro eso. Entonces ven el trabajo como que es una carga, a menos que sea un trabajo relacionado a la iglesia. Ese es un trabajo santo, pero trabajar secularmente o la vida secular es distinto, una carga. El matrimonio, de igual manera, el trabajo ministerial puede ser una carga. Exacto. No, y todo trabajo es una carga, todo trabajo es una carga por la caída. Sí, pero no hay diferencia entre él, que es un pastor, versus tú y yo, que trabajamos en la industria privada. Es un oficio. Hacemos hay una santidad en el trabajo. De igual forma, el matrimonio no se lo inventa el Estado. El matrimonio es de Dios para la humanidad. Exacto. Dios puso los términos del matrimonio: un hombre, una mujer. Dios puso los términos de quién tú puedes amar. Exacto. Todo eso. Quién no te puedes expresar sexualmente. Exacto, Dios puso los términos. Todo eso está ahí. ¿Y en qué momento expresar? ¿En qué momento? Y de igual forma, el sabático. Exacto. Y de igual forma, el sabático. Exacto. Pues no vamos el domingo a la iglesia porque es una tradición, que es algo sencillo. Así hay todos los cristianos. No. Es una ordenanza, de verdad, como tal. Y ¿verdad? La doctora Campbell Palmer menciona el concepto de que la Gran Comisión, que ya hubo un podcast donde ustedes hablaron extensamente de eso, la Gran Comisión con el mandato cultural, el mandato de la creación, van unidos, no están separados. No. Hay que hacer las dos a la vez. No podemos separarlas. Hay un punto importante que discutimos también en el podcast pasado, y es que Adán era el representante de la humanidad entera. Él era la cabeza de toda la humanidad. Federal. Y cuando él pecó, toda la humanidad cayó. Sí. ¿Okay? En el Catecismo Menor de Westminster, pregunta 15 y primero, y después 16 dice: ¿cuál fue el pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? El pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado que fueron creados fue el comer del fruto prohibido. Y el 16 dice: ¿cayó toda la raza humana en la primera transgresión de Adán? La respuesta: habiéndose hecho un pacto con Adán, no solo por él, sino también para su posteridad, toda la raza humana de descendencia de Adán por generación ordinaria pecó y cayó con él en su primera transgresión. Y vuelvo hay que explicar otra vez lo de la generación ordinaria. Usted y yo nacemos generación ordinaria, padre y madre. Quien nació de padre y madre. Nosotros tenemos una
naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. En la Asamblea de Westminster quería enfatizar que Cristo no tiene una naturaleza pecaminosa porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Así que Él no fue concebido en pecado ni con pecado. Él no conoció pecado. Él era 100% hombre y 100% Dios y no conoció pecado. Pero todos nosotros, pues generación ordinaria, estamos bajo la cabeza de Adán. Cristo no estuvo bajo la cabeza de Adán. Cristo es el segundo Adán. Nosotros estamos bajo la representación de Adán. Por lo tanto, nosotros caímos con nuestros primeros padres en esa primera transgresión porque el pacto no se hizo solamente con Adán, sino con toda la humanidad. Exacto. Y este es el punto importante porque vamos a ver que Noé, también el pacto fue con toda su descendencia. Vamos a ver con Abraham, que el pacto fue con su descendencia. Vamos a ver con David, que las personas que no pueden digerir la teología del pacto tienen que hacerlo con David. Fue con su descendencia. Fue con su descendencia. ¿Quién construyó el templo? Salomón. Salomón no fue David. ¿Quién se llama el hijo de David? Jesucristo. Así que ahí está el pacto que Dios hace con toda la descendencia. Así Adán, usted peca hoy porque Dios hizo un pacto con su primer padre. ¿Quién falló? Así que no podemos negar ese aspecto del pacto de Dios que lo hace con toda la descendencia, no solamente con hombres, sino con quien ese hombre representa. Muy bien, y hablando esa parte de Cristo, me gusta como Palmer, como que cierra su capítulo hablando en el contexto del pacto de creación, el pacto con Adán, que él dice que parte del pacto era que Adán sometiera a la creación. Eso en la caída se perdió. Pero ahora dice que en Cristo se nos promete, y el autor de Hebreos 2.8, el autor de Hebreos en Hebreos 2.8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, todas, nada dejó que no sea sujeto a él, hablando de Cristo. Aunque es verdad, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero lo que está diciendo es que lo que no pudo cumplir Adán, ese mandato de sujetar la creación porque cayó, y nosotros tampoco lo intentamos, pero Cristo, cuando regrese, sí, Él va a sujetar todas las cosas y va a darnos ese cielo nuevo y tierra nueva que va a ser, ¿verdad?, mucho mejor que hasta... Sí, que al final va a ser estar con Dios para siempre. Que esa es la promesa. Esa es la promesa. Esa es la promesa de un Dios bueno, un Dios misericordioso, quiere estar con su pueblo. Y el final nos va a llevar a una tierra nueva y cielo nuevo. O sea, que no va a haber otra caída. No va a haber más caída. Porque todas las cosas van a estar sujetas en Cristo. Adán fue hecho perfecto, pero no era inmutable, era mutable. Por lo que vemos que él desobedeció a Dios. Así mismo. Y así hasta aquí hemos llegado en este podcast del pacto de gracia, pacto de obra, pacto de vida. Adiós, pacto de gracia, no, pacto de obra, pacto de vida, pacto de la creación. Como usted le quiera decir. Así que antes de irme, quiero invitarlo a la Iglesia Presbiteriana Sola Escritura, 10 de la mañana, escuela dominical, 11 y 10 de la mañana, nuestra adoración al único Dios verdadero, y adoramos de una manera reverente, ordenada y hermosa. Y esto es importante. Si usted conoce el carácter de Dios, si usted sabe que Dios es un Dios 3 veces santo, usted sabe que tiene que adorarlo así como Él nos pide que lo adoremos. Así que la Iglesia Presbiteriana Sola Escritura estamos comprometidos a eso. Le invitamos a nuestra iglesia, aquí lo vamos a recibir brazos abiertos. Estamos exactamente frente a la alcaldía del pueblo de Arroyo, en la calle Morse, número 57. Exactamente frente a la alcaldía del pueblo de Arroyo. Y aquí se despide el Pacto de Brasni López, Jonathan Layana y José Yoito Vázquez. Hablando tanto de pacto, por poco digo el Pacto Brasni López. El Pacto Brasni López. El pastor. El pastor. El pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, que pasen muy bien.